México en la encrucijada del siglo XX. Ávila Camacho, el milagro económico y el voto femenino. Buen día, jóvenes. Quiero hacerles una pregunta para empezar. ¿Alguien tiene un familiar que trabaje y que esté afiliado al IMSS? Y a lo mejor alguien cuya mamá, abuela o tía o tal vez su bisabuela haya votado en alguna elección. Jóvenes, todo eso nació en el periodo histórico que vamos a ver hoy. El tema de nuestro video es los gobiernos de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines y su impacto en la transformación del México moderno. Un periodo que va de 1940 a 1958. Vamos a ver cómo en esos años, nuestro país vivió cambios enormes, económicos, sociales y políticos. Cambios que todavía se sienten hoy en la vida cotidiana del país. Bien, jóvenes, para entender el gobierno de Ávila Camacho, necesito que imaginen una situación. Imaginen que llegan a una escuela nueva donde el maestro que los antecedía era muy querido por unos y muy cuestionado por otros. Había tomado decisiones fuertes que le ganaron la admiración de algunos y enemistades de otros. Eso fue exactamente lo que le tocó vivir a Manuel Ávila Camacho cuando llegó a la presidencia en 1940. Su antecesor, el general Lázaro Cárdenas, había sido un presidente de ideas muy sociales y bastante radicales. Repartió tierras, apoyó a los obreros y sobre todo expropió el petróleo en 1938, lo que significó que México le quitó esa riqueza a las empresas extranjeras y la puso en manos del Estado. Esa decisión fue histórica, pero también trajo deudas y conflictos con sectores industriales y con otros países. Entonces, ¿qué hizo Ávila Camacho? Decidió moderar el rumbo. No tiró por la borda lo que Cárdenas había construido, pero sí bajó la intensidad. Buscó la reconciliación con los sectores empresariales y conservadores y apostó por la estabilidad. Y lo logró. Gobernó los 6 años completos de 1940 a 1946 sin interrupciones. Ahora bien, aquí viene el primer dato que probablemente les va a sorprender. ¿Sabían ustedes que México participó en la Segunda Guerra Mundial? Así es, jóvenes. El 28 de mayo de 1942, el gobierno de Ávila Camacho le declaró la guerra a Alemania. ¿Por qué? Porque submarinos alemanes hundieron barcos petroleros mexicanos en el Golfo de México. México no podía quedarse callado ante eso. Y aquí viene algo que los conecta directamente con esa decisión tomada hace más de 80 años. A partir de ese momento se instituyó en nuestro país el servicio militar obligatorio, que existe hasta nuestros días. Así que si alguno de ustedes ha realizado su cartilla militar o algún familiar lo ha hecho, sepan que ese trámite tiene su origen exactamente aquí, en una decisión de guerra tomada en 1942.
Pero la guerra no solo trajo obligaciones militares, también trajo oportunidades económicas. Piénsenlo de esta manera. Mientras Europa estaba en llamas, sus fábricas destruidas y sus mercados paralizados, México se encontró en una posición inesperadamente favorable. El país tuvo que producir internamente muchas cosas que antes compraba afuera. A ese modelo económico se le llamó sustitución de importaciones. En lugar de importar, producimos nosotros mismos. Esto impulsó enormemente al sector industrial mexicano. Las fábricas crecieron, la producción aumentó y la relación con los empresarios mejoró notablemente. Y aquí hay otro fenómeno que quizás reconocen en su propia historia. En esa época comenzó un éxodo masivo del campo a la ciudad. Las personas empezaron a emigrar hacia los centros urbanos porque allí había más trabajo, mejores salarios y más servicios. ¿Tienen algún abuelo o un bisabuelo quizás que haya llegado a vivir a una ciudad viniendo de un rancho o una comunidad rural? Si es así, ese movimiento tiene mucho que ver con los cambios que estamos estudiando. Jóvenes, una de las cosas más importantes que hizo Ávila Camacho fue continuar la construcción del llamado estado de bienestar, es decir, un gobierno que invierte en el bienestar de su población a través de instituciones y servicios públicos. En 1942, por decreto presidencial, se creó el Seminario de Cultura Mexicana, un organismo que llevó al interior del país conferencias, conciertos, presentaciones de libros y actividades culturales. Para los que son de Veracruz, les cuento que este seminario tiene corresponsalías en Jalapa, en el Puerto, en Córdoba y en Orizaba. Esta última fundada el 14 de septiembre de 1962. La cultura también formó parte del desarrollo de un pueblo. Pero la institución más importante que nació en esta época y que seguramente muchos de ustedes conocen fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, fundado en 1943. ¿Han ido alguna vez a una clínica del IMSS? ¿O algún familiar trabaja y tiene derecho a atención médica gracias a esa institución? El IMSS nació con una idea muy clara, que el costo de la salud y la seguridad social fuera compartido entre los patrones, los trabajadores y el Estado. Ya no recaía todo el peso sobre una sola persona. Además, se invirtió en carreteras, hospitales, hidroeléctricas, escuelas y servicios públicos. Se estaban construyendo ladrillo a ladrillo las bases del México que ustedes conocen hoy. Después de Ávila Camacho llegó Miguel Alemán Valdés, que gobernó de 1946 a 1952. Fue un personaje muy significativo. Era veracruzano, egresado de la UNAM, y el primer candidato oficial que surgió formalmente de las filas del PRI. Su gobierno apostó con fuerza por la industrialización del país. Pero antes de hablar del milagro mexicano, quiero que entiendan cómo funcionaba el control político en esos años. Para estimular la industria, el Estado necesitaba que los obreros trabajaran sin hacer demasiadas huelgas o protestas. ¿Cómo lo logró?
a través de sindicatos controlados por líderes que respondían más al gobierno que a los propios trabajadores. A esos líderes se les llamó popularmente charros, y su función era mantener la unidad y el progreso nacional, aunque a veces eso significara sacrificar los intereses de los trabajadores. Uno de los nombres más asociados a esto fue Fidel Velázquez, quien encabezó la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, durante décadas enteras hasta su fallecimiento en 1997. Casi medio siglo al frente de una central obrera. Eso les da una idea del nivel de control político que existía en aquella época. Ahora bien, con todo esto de fondo, vino el momento económico más extraordinario de la historia moderna de México. Y aquí viene el segundo dato que les va a llamar mucho la atención. Entre 1940 y 1970, la economía mexicana creció a una tasa anual de alrededor del 6% del PIB. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que México prácticamente duplicaba el tamaño de su economía cada 12 años. Ese desempeño fue tan sorprendente y sostenido que los historiadores y economistas lo bautizaron con un nombre muy especial: el milagro económico mexicano. ¿Quieren un ejemplo concreto y visible de ese crecimiento? En 1950 se inauguró en la Ciudad de México la Torre Latinoamericana, que en su momento fue el edificio más alto de toda América Latina. Era una declaración al mundo. México estaba creciendo. México se estaba modernizando. Pero también, siguiendo esta línea de desarrollo, en 1947 y 1951 se crearon las comisiones del Papaloapan y del Grijalva para impulsar la infraestructura en el sureste del país. En Veracruz y Chiapas se construyeron hidroeléctricas, caminos, escuelas, hospitales, se habilitaron tierras para la ganadería, incluso se fundaron nuevos ejidos y comunidades enteras, como el caso de Reforma de Ocampo, en Palenque, Chiapas, formada por familias nahuahablantes provenientes de Puebla. El país no solo crecía en las ciudades, crecía también en sus comunidades más alejadas. Jóvenes, llegamos al último gobierno de este periodo y, en mi opinión, el capítulo más importante de todo lo que vamos a ver en este video. En 1952 llegó a la presidencia Adolfo Ruiz Cortines, bajo el lema de austeridad y trabajo. Redujo el gasto público, aplicó normas estrictas contra la corrupción y enfrentó conflictos importantes con el gremio de maestros encabezado por los normalistas Otón Salazar y José Encarnación Pérez. De hecho, Otón Salazar fue encarcelado en la famosa prisión de Lecumberri. También tuvo roces con el sindicato ferrocarrilero, que estalló en una gran huelga justo un año después de que terminara su gobierno en 1959. Pero nada de eso opaca su legado más trascendente: el voto femenino. Aquí quiero que me pongan
toda su atención, porque esta es una historia que merece ser contada con detalle. Imaginen que viven en un país donde por el simple hecho de ser mujer no pueden votar, no pueden decidir quién los gobierna, no importa qué tan preparadas estén, qué tan inteligentes sean, qué tanto les afecten las decisiones políticas, simplemente no tienen voz en las urnas. ¿Les parece esto justo? Por supuesto que no, pues esa era la realidad de las mujeres mexicanas hasta hace menos de 100 años. La lucha por el voto femenino en México no nació de un día para otro. Comenzó a finales del siglo XIX, entre 1884 y 1887. La revista Violetas de Anáhuac ya exigía el derecho al sufragio para las mujeres. En 1910, el Club Femenil Antireeleccionistas, llamado Las Hijas de Cuauhtémoc, se unió al movimiento de Francisco I. Madero. Poco después, se realizó el primer Congreso Feminista, donde uno de los acuerdos más importantes fue demandar el voto ciudadano para la mujer, una exigencia que en ese momento no fue escuchada. El 13 de enero de 1916 se celebró otro Congreso Feminista, impulsado por el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado. Ahí se volvió a exigir el voto femenino. Al año siguiente, en 1917, la Constitución reconoció la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, en el principio de que a trabajo igual corresponde salario igual. Fue un avance, pero el voto seguía siendo negado. En 1923, en Yucatán, algo histórico ocurrió. 3 mujeres fueron electas como diputadas. Sus nombres merecen ser recordados. Raquel de Cip, Beatriz Peniche de Ponce y Elvia Carrillo Puerto. Además, Rosa Torre ganó las elecciones para regidora en Mérida, pero la victoria fue amarga. Elvia Carrillo tuvo que renunciar a su cargo por amenazas de muerte. Eso les dice algo importante, jóvenes. Los derechos no siempre llegan con aplausos. A veces llegan con obstáculos, con amenazas, con sacrificios. Pero las mujeres mexicanas no se rindieron. Y aquí viene el tercer dato curioso que quiero que recuerden. ¿Saben que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el Congreso ya había aprobado una iniciativa para dar el voto a las mujeres? Así es, fue aprobada, pero nunca se publicó en el diario oficial y por lo tanto nunca entró en vigor. Las mujeres estuvieron a punto de obtener ese derecho y se les escapó de las manos. Finalmente, en diciembre de 1952, el presidente Ruiz Cortines envió al Congreso una iniciativa con reformas constitucionales que retomaba ese proceso inconcluso. El Senado la aprobó en septiembre de 1953 y el 17 de octubre de 1953 se publicaron en el Diario Oficial las reformas al artículo 34 constitucional que otorgaron a las mujeres el pleno derecho a votar y a ser votadas para cargos de elección popular. 2 años después, el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas ejercieron su voto en elecciones federales, por vez primera en la historia. Eligieron a los diputados que conformarían la 43 legislatura del Congreso de la Unión. Piénsenlo así. Si su abuela tenía 20 años en 1955,
ese fue el primer año de su vida en que pudo votar. Ese derecho que hoy parece tan natural y tan obvio, tardó décadas en llegar y lo conquistaron mujeres que lucharon con valentía frente a un sistema que las ignoraba. Jóvenes, hemos recorrido casi 2 décadas de historia mexicana y ha sido un trayecto intenso. Permítame cerrar haciendo un repaso de lo más importante. Vimos cómo el gobierno de Manuel Ávila Camacho representó una etapa de moderación y construcción institucional. México entró a la Segunda Guerra Mundial. Nació el servicio militar obligatorio. Se creó el IMSS y se impulsó la industrialización a través del modelo de sustitución de importaciones. Vimos cómo Miguel Alemán Valdés continuó esa ruta de desarrollo con fuertes inversiones en infraestructura que sentaron las bases del llamado milagro económico mexicano. Ese periodo de crecimiento extraordinario entre 1940 y 1970 que transformó a México en una nación urbana e industrializada. Y vimos cómo Adolfo Ruiz Cortines cerró este periodo con una de las decisiones más trascendentes de nuestra historia democrática, el reconocimiento del voto femenino en 1953, después de décadas de lucha de generaciones de mujeres que se negaron a quedarse en silencio. Todo lo que tienen hoy, jóvenes, el seguro médico, el derecho al voto, las carreteras, las escuelas, las instituciones, fue construido por personas que en algún momento también fueron jóvenes, como ustedes, y que decidieron trabajar, luchar y no rendirse por un México mejor. Los dejo con una última reflexión. La historia no es un conjunto de fechas que memorizar, es el registro de las decisiones que otros tomaron antes que nosotros y que definen el mundo en el que vivimos hoy. Conocerla nos da el poder de entender el presente y la responsabilidad de construir el futuro. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por este video.